Hola, buenos días. Vamos allá con la corrección de las 40 preguntitas de informática de auxiliar administrativo del examen del sábado pasado, no ya del domingo pasado, no, sino del anterior. Primero que me sorprendió es la gran cantidad de preguntas que no eran de informática. Generalmente la parte relativa a la legislación de este tema, que es lo de documento, archivo, registro y demás, pueden ser 4 o 5 preguntas. En este caso han sido 10 preguntas, por lo que en realidad de informática nos quedaban 40, que sigue siendo una barbaridad y siguen teniendo bastante peso, pero bueno, ya tiene también a su vez un peso menor. No es un examen que nos haya sorprendido de ningún tipo, tanto en cuanto sí que habían un montón de preguntas, como mínimo 25 o 30, como veremos, que eran bastante asequibles y sencillas, o que por lo menos habíamos visto durante la formación. Luego sí que habían otras 5, o más o menos 4 o 5, que sí que están rozando un poquito ya los límites del temario, como siempre. Y luego otras 5 que, bueno, que pueden ser un poquito más o menos complejas. Así que, bueno, más o menos es un poquito como lo que nos esperábamos. Sí es verdad que el de administrativo, que corregimos ya la semana pasada, fue, bajo nuestro criterio, muchísimo más sencillo de lo esperado, pero muchísimo más sencillo, tanto en cuanto de las 29 preguntas relativas a la parte de informática como tal, habían 27 que sí que habíamos visto en clase, incluso los simulacros, como el modo Dios tan famoso, o incluso un par de cosillas más que estuvimos viendo, bueno, que sí que estuvimos viendo en clase. Aquí ocurre más o menos lo mismo y preguntas que para muchos pueden parecer un poco complejas, pero bueno, quizás si estuvieron con nosotros e hicieron los 37 simulacros, eso que fuimos haciendo durante los últimos meses, bueno, pues prácticamente casi que la totalidad de las preguntas estaban incluidos en esos simulacros. Así que bueno, era un poquito de repasar. Nada, no me enrollo más y empiezo con la primera pregunta, que en este caso sería la número 11. Hay dos preguntitas, una o dos, a ver, tengo por aquí una seguro y otra más o menos que digo yo, oye, esto es raro, es un poco extraño, tanto en cuanto creo que podrían, no sé, podrían plantearse, decir, oye, esta pregunta no está bien, aunque es verdad que una de ellas es un fallo ortográfico de posición de una letra y quieras que no, eso ya pues invalida la pregunta, pero que ya ocurrió en el pasado y no invalidaron la pregunta. Bueno, pregunta número 11, la primera, vamos allá. En Word 2019, ¿cuál de las siguientes opciones se utiliza para garantizar que se puede ver correctamente la tabla completa en la vista de diseño web? Hemos visto por un lado, o vimos por un lado, todo lo que tenía que ver con las vistas y también vimos todo lo que tenía que ver con las tablas. Cuando vimos las tablas, hablábamos de que toda tabla tiene que tener sí o sí un comportamiento de entre 3. Es verdad que había una circunstancia y era que en el Word no se veía qué ajuste tenía la tabla o cuál de los comportamientos que les indicaba yo tiene la tabla hasta que no ponemos la tabla en funcionamiento. ¿Me explico? Voy a crear una tabla rápidamente. Así que nada, insertar. Vengo aquí, creo una tabla cualquiera y esta tabla, como tabla, dentro de la ficha disposición, voy a activar el zoom como siempre para verlo un poquito más cerca y que se enteren un poquito de lo que estoy haciendo. Vengo por aquí, ahora sí. Ahí está. En la ficha de disposición teníamos el autoajuste y en el autoajuste teníamos autoajustar al contenido, autoajustar a la ventana y ancho de columna fijo. Autoajustar al contenido servía para que la tabla fuese adaptándose automáticamente al contenido de las propias celdas. A medida que yo iba escribiendo, iba aumentando el ancho de la columna y si la columna tenía un texto muy pequeño, se fuera haciendo más pequeño. Vamos, lo habitual, por ejemplo, es una tabla de Excel cuando le hacemos también el autoajuste. Luego teníamos el autoajuste o el ancho de columna fijo, que era para cuando queríamos ponerle una medida a la tabla y que independientemente del tamaño del papel o del contenido de la columna, la tabla no hubiera modificado su tamaño. Era lo que había que hacer en el examen de Word de Madrid, cuando todavía había examen de Word en Madrid, para el tema del Estado. Era lo que había que hacer antes de ponerle las medidas a la tabla para asegurarse de que la tabla iba a tener las medidas que le poníamos independientemente de que luego el escribir aumentase o disminuyese. Y por último teníamos autoajustar a la ventana. Autoajustar a la ventana lo que iba a hacer es aplicarle a la tabla un tamaño proporcional al tamaño que tenía ahora, con sus anchos de columnas diferentes para unas y otras, pero lo iba a llevar del margen izquierdo o al margen derecho o a la ventana como tal cuando trabajábamos en diseño web. De manera que vuelvo para acá, me alejo para que vean a lo que me refiero. Vean esta columna,
tiene un tamaño más grande que el resto y esta tiene más pequeña y este tiene un tamaño lo que sea y además tiene un tamaño el que sea. Si yo marco la tabla y le pongo un autoajuste a la ventana, tendrá siempre un tamaño el máximo posible que pueda tener en el lugar en el que se encuentra. En un documento es de margen izquierdo a margen derecho y si estamos en diseño web, pues esa tabla que tiene un autoajuste a la ventana irá siempre de la izquierda a la derecha de la ventana. En realidad no deberían haber tenido problemas más que nada porque el resto de respuestas eran totalmente inviables. Autoajustar al contenido y ancho de columna fijo, como ya sabemos, no tienen nada que ver con que la tabla adopte automáticamente un tamaño general entero, sino que va a tener un tamaño específico para cada columna o un tamaño acorde al contenido, y alinear al centro tiene que ver con la posición de la tabla que no con su comportamiento o su tamaño total. Así que autoajustar a la ventana 11 era bastante sencilla. Pregunta B, pregunta B, mi madre. Pregunta 2, ¿cuál de los siguientes es un periférico de entrada? Típica pregunta de regalo, como ya saben que suelen haber siempre. Impresora es de salida, altavoces es de salida y pantalla es de salida. Es más, son los 3 dispositivos de salida que vimos durante la formación en el primero de los temas. Ya hablábamos largo y tendido de ellos y teníamos presentaciones de PowerPoint sobre cada uno de ellos y demás. Evidentemente, el único que es de entrada es la cámara web. De la cámara web no hablamos en detalle, como sí que hablamos del teclado, del ratón o del escáner, pero también lo poníamos en ese grupo de dispositivos de entrada junto, por ejemplo, con los lectores de código de barras y cosas así, que bueno, es un dispositivo de entrada que no tiene ninguna característica específica como para ser mencionada, pero vemos que esta pregunta era de regalo por completo. Pregunta número 13, de las opciones propuestas, primera pregunta anti-10 que nos encontrábamos en el examen, que bueno, si estamos más o menos al tanto de la tecnología, podrían saberlo, pero bueno, la verdad que era un poquito con mala idea, porque preguntan por versiones de sistemas operativos que no son los que nos preguntan en el temario. Entonces, nos preguntaba así, sistemas operativos, y luego sí, hablaban del sistema operativo Windows. ¿Indica eso que nos tenemos que saber la versión por la que se encuentran todos los sistemas operativos del mercado? Sería una locura, pero una vez más, son preguntas que están ahí como rozando el límite del temario o van más allá, pero como no hay límite real, bueno, pues en realidad, y una vez más, nos pueden preguntar un poco lo que les dé la gana. De las opciones propuestas, indique cuál es la última versión del sistema operativo para móviles Android. Es Android 14 y salió en julio, por lo menos en julio salió lo que sería a ciertos dispositivos a modo de prueba, y a final de julio o principio de agosto ya llegó a todos los dispositivos que podían recibirlo, que no son todos, evidentemente. Así que Android 14 es la última versión del sistema operativo Android. Repito, no tiene más discusión, es la que es y es una pregunta puesta a matar. Recuerden que si se hubiesen presentado 38 personas al examen de auxiliar administrativo, seguramente no nos encontraríamos con estas preguntas, pero fueron miles de personas y es bastante peliagudo el hecho de que en un examen donde solo cuente la nota del examen y no hay luego unos méritos que ayuden un poquito a ordenar a los opositores, bueno, pues el que existan 2 personas con la misma nota en puestos de plaza, pues es un poco peliagudo, tanto en cuanto, bueno, ¿y quién tiene preferencia? Sí, que hay unos primero va la nota de informático, luego tal, pero bueno, en caso de que luego haya un empate total, pues habría un súper problema. Y de ahí, una vez más, la existencia de estas preguntas, que aunque no nos gusten, son necesarias para evitar esa igualdad en las notas. En cualquier caso, 13 es la de Dinamarca. 14. ¿Cómo se llama? Esto es teoría pura y dura. Era el final del tema de informática básica, cuando hablábamos de todo lo que tenía que ver con la seguridad informática, que hablábamos de seguridad física, seguridad lógica, y hablábamos de un montón de criterios. Fueron quizás las únicas clases eminentemente teóricas de toda la formación, porque eran cosas de estudiar y poco más, eran procedimientos, son protocolos, son metodologías, y dice así: ¿cómo se llama la causa potencial de un incidente? O sea, ¿qué es lo que podría causar un incidente a un sistema de información o una organización? En realidad, lo que podría causar un incidente es el tener una vulnerabilidad o el tener una amenaza. Pero sí es verdad que aunque mi sistema sea vulnerable, si no existen amenazas, no hay una causa potencial de incidente. Vamos, que si tú tienes las defensas bajas, pero no te da ninguna corriente de aire o no te pones al lado no vas a un centro médico donde te podrías contagiar,
o no te ves afectado por ningún virus, aunque tengas las defensas bajas, no te ocurre absolutamente nada. Lo que te puede causar un incidente es el virus como tal. El virus, la amenaza, y eso sería, pues eso, la amenaza directamente. Así que aunque las respuestas B y C podrían ser parcialmente correctas las dos, la única en realidad que es totalmente correcta es la C. Esto tiene que ver, ya no solo con seguridad informática, sino con aquello que hablamos un montón de veces, que tenía que ver con ya no solo hay que saberse el temario de informática, sino saber resolver un examen tipo test. Aquí hay más de una respuesta correcta. Lo que pasa es que hay una que es más correcta que la otra, que es lo que les decía. En este caso, que sí, que vulnerabilidad es una respuesta que si no existiese amenaza no sería mala respuesta, pero existiendo amenaza, pues vulnerabilidad es menos correcta o es menos válida o tiene menos potencia como respuesta que amenaza. Así que bueno, una pregunta un poco también peliaguda, pero que bueno, que era bastante sencilla en realidad. 14, la C de Canarias. 15. ¿Cuál de los siguientes fue el primer fabricante de microprocesadores? Esto no lo hablé, fue una de las pocas preguntas que no hablábamos nosotros en la formación. Hablábamos de la historia de la informática y de cómo fueron pasando el tema de las versiones de los sistemas operativos, el número de bits de los procesadores. Esto casi que entra más en un temario, el temario antiguo de informática, cuando estoy hablando de el 2000 y poco, cuando las preguntas de estado eran únicamente informática básica. Entonces sí que ese tema era más amplio porque solo existía ese temario y hablábamos de las partes de los microprocesadores, de los tipos de memoria RAM, vamos, que profundizábamos muchísimo más en ese tema. Y es ahí cuando hablábamos de la historia de los microprocesadores. Una empresa japonesa quería fabricar una calculadora y quería un chip específico para esas calculadoras y se lo encomendó a Intel. Intel, en vez de hacer lo que se llevaba haciendo hasta la fecha, que era, voy a crear un procesador específico para esa calculadora, lo que hizo es, crearon el primer microprocesador genérico, o sea, que no estaba preparado solo para funcionar en esa calculadora, sino que podía procesar órdenes de muchos tipos y de muchas cantidades de modo variable. Y bueno, y que fue el primero, ojo, no fue el primer microprocesador, pero sí que fue el primer microprocesador comercial. O sea, hubieron muchos anteriores, pero fue el primero que estuvo a la venta, ¿vale? No dentro de un ordenador, sino dentro de una calculadora. Pero luego sí es verdad que en base a ese pedido, los de Intel, en base a ese procesador, vieron, oye, pues la verdad que esto nos ha salido redondo, ¿vale? Pues vamos a hacer, no es redondo, ¿no? Pero en base a ese procesador, bueno, pues empezaron a desarrollar ese producto y a implementarlo en otros elementos, ya no solo en calculadoras, sino en diferentes elementos de manera genérica. Y sí que fue, bueno, pues eso, pues el primer fabricante de microprocesadores a nivel comercial, no a nivel de desarrollo o a nivel de investigación, que hubieron otros antes. Así que Intel. Es una parte del temario, repito, que ya habíamos dado por olvidada, pero bueno, que una vez más nos sorprenden, así que en las próximas convocatorias me tendré que meter de nuevo, aparte de todo lo visto, con un poquito de historia antigua, por si acaso vuelven a preguntar algo de esto. Pregunta 16, vamos allá. En Windows 10, para acceder a una red inalámbrica hay que seguir los siguientes pasos. Hay varias posibilidades. La primera que se me ocurre es entrar a la ventana de configuración y dentro de configuración acabo de pulsar Windows y, como bien saben, me vengo a redes internet y aquí puedo seleccionar alguna de las redes inalámbricas. Bueno, no tengo ninguna red inalámbrica ahora mismo porque este ordenador no lo permite. Me aparecería Wi-Fi por aquí a la izquierda, repito, en el panel, pero como, repito, una vez más, no tengo una antena Wi-Fi, no tengo una tarjeta Wi-Fi, pues no me aparece nada. Y podría marcarlo ahí y elegir entre una de las posibles. Así que en configuración, red e internet se podría. Sin embargo, todo lo que tiene que ver aquí con configuración no es red e internet. Así que no es ni la C ni la D. Me quedo con la A y con la B. Dice barra de tareas. Pues sí, en la barra de tareas a la derecha, donde tenemos el tema de internet, aquí aparecerá también un icono. Si tenemos una red inalámbrica disponible, aparecerá el icono de una red inalámbrica con un interrogante o algo así, o con una exclamación. Le das ahí y nos aparecerá el listado con las redes disponibles, pulsaremos en una cualquiera y pondremos la contraseña, si la conocemos, para poder conectarnos. Así que sería en la barra de tareas, en el área de notificación, aquí directamente en conectar a.
A mí no me aparece aquí en red conectar a porque yo ya estoy conectado. Pero si fuese una red inalámbrica, repito, y no estuviésemos conectado ninguno, me aparecería el listado y podría marcarlo para conectarme a. Así que barra de tareas, red conectar, barra de tareas, este iconito que se llama directamente red y pues podríamos darle a conectar. Así que 16, esta también era bastante sencilla. ¿Por qué? Porque también en realidad la seguridad de Windows no tiene nada que ver con la barra de tareas, así que un poquito pues por descarte se sabría que era la primera. 17. ¿Cuál es el navegador que sustituyó en Windows 10 a Internet Explorer? Bueno, esta preguntita evidentemente es lo contrario de las preguntas anti-10 y es que no exista ningún alumno con nota negativa. Me explico, que no exista nadie por debajo del 0. Yo no sé si es porque no se los admite el programa que utilizan a modo de almacenamiento de datos o qué, pero vamos, que para que te salga una nota negativa tienes que tener 3 veces más respuestas equívocas que respuestas correctas. Así que bueno, con esto se solventa un poquito ese problema, dando o regalando un par de preguntas, asegurándote de que bueno, que con esta preguntita ya hemos quitado 3 que tenían mal y nos aseguramos una nota positiva, o por lo menos muy cercana al 0. En cualquier caso, aquí no hay nada que estudiar, que explicar. Pregunta 18. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón en una carpeta en el explorador de Windows 10 nos permite, esto lo vimos un montón de veces, o sea, en un montón de simulacros, creo que en 5 o 6 ocasiones diferentes, hablábamos en diferentes opciones, pero todo tenía que ver con el menú contextual que aparece al pulsar con el botón derecho, evidentemente, el menú contextual sobre un archivo o una carpeta. Y había un montón de opciones, una que está aquí y otras que no están. Así que directamente me vengo para acá, para el explorador. Voy a minimizar también esto. Tengo una carpeta por aquí. Aquí mismo me creo una nueva carpeta. Bueno, esto está vacía. Tengo una por aquí a la derecha. Esperen un segundín. Esta carpeta que tengo aquí que se llama Outlook. No sé ni qué contendrá esto, la verdad. Por curiosidad. Abro, enviar, módulo, carpeta, módulo, correo, enviar, correo. Ni idea. Bueno, botón derecho y tenemos las opciones de abrir, evidentemente, anclar al acceso rápido, que sería la parte inferior de la barra de tareas, transmitir en dispositivo, examinar con Windows Defender, esto es común para todos los ordenadores. Yo, por ejemplo, en mi ordenador además tengo todo el listado o el bloque de acciones que se pueden llevar a cabo con Dropbox, porque lo tengo instalado, o con WinRAR, que también lo tengo instalado. Hay un montón de aplicaciones que añaden opciones en el menú contextual. En este caso en particular, este ordenador en particular, como bien saben, lo tengo casi que limpito para poder utilizarlo a modo de explicación y ver cuáles son las opciones preestablecidas y predeterminadas. Lo único que sí que le hemos añadido para el programitas, porque es con el que Alberto también da sus clases, pero de resto es súper básico. Así que conceder acceso a, restaurar versiones anteriores. Ya tenemos la opción C por aquí, pero continúo. Botón derecho. Tenemos incluir en biblioteca, que lo hablamos también un montón. Lo de anclar a inicio, enviar a, nada. También lo hablamos en un montón de test. Cortar, copiar, crear acceso directo, eliminar, cambiar nombre y propiedades. Lo que no está es lo de duplicar. Evidentemente, para duplicarlo, evidentemente, había que desplazarlo con la tecla control o copiarlo y pegarlo, pero no tenemos una opción de duplicar como tal. Imprimir cualquier documento no puede estar porque podemos tener en una carpeta múltiples tipos de archivos, algunos de Word, otros de Excel, otros de Access, imágenes, PDF. Entonces, a la hora de imprimir podrían haber incompatibilidades entre el cómo se imprime un archivo y cómo se imprime otro. Y de ahí que, bueno, esa opción sí que es imposible que esté. Y mover a OneDrive no tiene un acceso directo, porque OneDrive no es una carpeta. OneDrive actúa a modo de unidad, que puede tener también un montón de carpetas a su vez, y esto sería como mover al PC, o mover al PC. El PC no lo puedo mover porque el ordenador tiene un montón de carpetas que lo muevo al escritorio, a mis documentos, a mis imágenes. O sea, no hay un lugar genérico que sea mi PC donde puedo meter cosas, sino dentro del ordenador hay un montón de carpetas y hay que ser específico. Pues con el OneDrive ocurre exactamente lo mismo. OneDrive es una unidad, actúa como una unidad y aunque exista una carpeta raíz de OneDrive en el equipo, que a su vez puede contener múltiples carpetas, no actúa a modo de carpeta genérica, sino que tiene también sus subdivisiones y no se pueden enviar las cosas allí porque sí, sino es como si te montes en un taxi, por ejemplo, estás en La Laguna y le dices al taxista, mira, llévame a Santa Cruz. No, ¿sabes? Dime exactamente el lugar al que quieres que te lleve. Bueno, pues esto es lo mismo, no podemos mover a OneDrive al igual que no puedo mover a este equipo.
será mover a una carpeta específica de. Así que 18, la C. Restaurar versiones anteriores es lo único que sí que está en el listado. Que les recuerdo que era una opción que había que activar previamente y que permitía volver al estado actual de archivos y contenedores para, por si le hemos estropeado, por si hemos perdido o por si le hemos dado a guardar en un momento inadecuado y hemos perdido cosas que deberíamos de haber conservado. Pregunta 19. Lo tengo por aquí también. Abrimos una consola de Windows PowerShell. En realidad lo que están preguntando es lo mismo que si lo abrimos desde el símbolo del sistema. No va a ser algo diferente por abrirlo con Windows PowerShell. Con un usuario administrador y escribimos cert merged ems. ¿Qué sucederá? Una vez más, lo de siempre. Estas preguntas sabíamos que no las íbamos a encontrar. Una pregunta esta, y no sé si fue aquí o fue en auxiliar, que había otra pregunta que tenía que ver también con un código de sistema. No me acuerdo si fue aquí o fue en el otro lado. Que ya tengo un lío entre esto y estabilización y promoción interna. Creo que fue el otro que preguntaban por PIN, creo que fue en administrativo. Bueno, pues aquí preguntaban por este y también les decía al loro porque casi que todos estos códigos que podemos utilizar en la ventana de ejecutar o son códigos que se utilizan en el símbolo del sistema y demás, pues son básicamente palabras largas a las que le han quitado las vocales. Así que este MGR, que ya nos lo habíamos encontrado en alguna otra ocasión, es de Manager. Así que el Certificate Manager o el gestor de certificados, el administrador de certificados, ¿vale? Así que, ¿qué sucederá? Nos dice que no se reconoce como un comando interno y externo. No, se abre la herramienta de administración de certificados. No me acuerdo en cuál fue de los primeros simulacros. No sé si les hablaba exactamente de la herramienta de administración de certificados, pero sí que el Cert Manager aparecía como respuesta en uno de los simulacros que hicimos. No recibimos respuesta alguna o se abre la herramienta para certificar archivos de Windows. Está claro que esto tiene que ver con certificados, ¿vale? Así que puede ser o la B o la D de Dinamarca. Y el MGR, que es Manager en inglés, que es administrador, pues es el administrador de certificados. Lo compruebo. No voy a abrir ni el PowerShell porque directamente con el símbolo del sistema también funciona. Incluso lo podemos hacer directamente en la barra de búsqueda. Aquí pongo... bueno, espera un momentito, lo voy a hacer directamente desde aquí. Yo creo que también funciona. Tenemos el cert mgr, ¿vale? .msc y ahí se abre directamente el administrador de certificados. Ahí está. Y tendríamos eso, pues el administrador de certificados. No tiene mayor complicación. Así que 19, la B de Barcelona. Bien, más preguntitas que tienen que ver con cosas rarunas de Internet. Como esta, habían dos, aunque hay una que es la que les digo que es una pregunta de reserva, que sí que, bueno, que tiene una respuesta, la que dan como correcta, no es correcta, pero es un tema ortográfico, no un tema temático, así que, bueno, lo veremos ahora. En un sistema Windows se ha configurado la obtención automática de direcciones IP para acceder a una LAN. ¿Cómo se llama este servicio? Esto se llama DHCP, que lo tengo puesto por aquí. Ah, pues no. Bueno, nada, básicamente es un sistema en el que cuando un equipo le solicita a un gestor de red, a un router, por ejemplo, el conectarse a Internet, bueno, pues automáticamente el router no solo le permite conectarse, sino que le asigna automáticamente una IP o le envía un paquetito con información que contiene la IP, la máscara de subred, incluso la DNS. O sea, le da toda la información al ordenador que va a necesitar para poder conectarse. Es lo habitual, es lo que tienen en vuestras casas. Muchas veces cuando tú pones la contraseña del wifi en vuestros hogares o en donde sea, pues automáticamente el equipo, el móvil o el ordenador, configurando tal o solicitando IP, no sé qué, pum, pam, ya estás conectado. No has tenido que, como había que hacer antiguamente, meterte en una ventanita y poner manualmente la IP, poner la DNS manualmente, y tenías que hacerlo todo manualmente. Actualmente con este sistema no hace falta, que es el de DHCP. Y repito, lo que permite es eso, es el que te puedas conectar automáticamente a un host, en realidad, porque ese elemento te está dando a ti
toda la información que necesitas para que te configures automáticamente. ¿Qué es lo bueno? Pues que no tenemos que hacer nada ni tener conocimientos de nada para poder conectarnos en nuestras casas o en donde sea. ¿Qué es lo malo? Que cualquier usuario que se quiera conectar, sea lícito o ilícito, ¿vale?, el uso que se le quiera dar, pues también se va a poder conectar automáticamente solo conociendo la contraseña o tras conocer la contraseña. Vamos, que simplemente utilizando un programa que se utiliza de fuerza bruta, que es un programa que se conecta a una Wi-Fi y empieza a probar contraseñas a lo bestia. Y a lo bestia es desde el 00000000000 hasta la ZZZZZZZZ en mayúsculas y minúsculas, y empieza a probar a lo bestia a una velocidad muy grande. Puede tardar días, horas, semanas, pero llegará un momento en el que coincidirán las letras y números que esté lanzando el ordenador con el de la contraseña. Y como tenemos activado el servicio de DHCP, automáticamente el router le mandará la IP, le mandará todo y él se podrá configurar, conectar automáticamente. Es así como se roban las contraseñas o se roban las wifi unos vecinos a otros, ¿vale? Y es posible gracias a este protocolo. Este sistema en particular o este dato en particular sí que no lo vimos nosotros durante la formación, aunque en realidad, una vez más, iguales que este no, pero sí que protocolos que tengan que ver con esto o protocolos que sirvan para elementos puntuales, hay decenas de ellos, y una vez más, el temario hay que cortarlo por alguna parte porque si no sería infinito. Así que 20 la A. Ahora hay una racha de preguntitas también que son un poquito de sube moral. Vamos allá. En un sistema Windows se ha configurado la obtención automática de direcciones. Ah, no, esto lo acabamos de ver, la 20. 21. Para abrir el explorador de archivos en Windows 10 mediante el teclado, ¿qué teclas de las propuestas es necesario pulsar simultáneamente? Bueno, tecla Windows y la E. Aquí no voy ni a resollar porque lo vimos 1.000.000 de veces. Si queremos crear un acceso directo de la herramienta Este Equipo en nuestro escritorio, realizaremos una de las siguientes acciones. Este equipo es el elemento más diferente de todo lo que sería la estructura de carpetas dentro del explorador de archivos. Como bien saben, si yo desplazo cualquier elemento a un elemento o a un destino que sea la misma unidad, lo que va a hacer es moverse. Si lo llevo a otro sitio que sea una unidad diferente, pues se va a duplicar. Sin embargo, este equipo tiene un comportamiento diferente. La verdad que eligieron el único elemento con un comportamiento diferente. Este equipo es todo. Este equipo es todo lo que contiene el ordenador. O sea, no solo todos los archivos y carpetas de todas las unidades que están dentro del ordenador, sino también hace referencia este equipo a los CDs, los DVD, los pendrive, las unidades de red. O sea que este equipo es la raíz. Y por tanto yo no puedo mover este elemento a ningún otro lado, porque yo no puedo desplazar toda la estructura de árboles, de carpetas y unidades de una unidad a la otra. Yo no puedo meter una unidad dentro de sí misma, ni puedo poner todo el contenido del disco D en un pendrive. O sea, esto no tiene sentido. Así que este equipo, como tal, no es una ubicación. En realidad es una manera de darle nombre a todo el conjunto de carpetas y unidades del equipo que estamos manejando en un momento dado. O sea, este equipo no es transportable, este equipo no es duplicable, este equipo no se puede copiar en ninguna parte, porque, repito, no es un elemento físico. Este equipo es el nombre que se le da al conjunto de unidades físicas, extraíbles o pendrive o unidades de red en la que se encuentran almacenados todos los archivos a los que tenemos acceso ahora mismo. Así que lo llevemos donde lo llevemos, lo único que puede ocurrir es que se cree un acceso directo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no se puede duplicar, no se puede copiar, no se puede transportar. Lo único que podemos hacer es hacer referencia a ese elemento imaginario aglutinador, pero no podemos duplicarlo ni moverlo. Así que, la verdad que la preguntita estaba simpática. Si queremos crear un acceso directo de la herramienta Este Equipo, en realidad, y vuelvo a repetir, es lo único que podemos hacer con este equipo, es crear acceso directo en nuestro escritorio, pues lo llevamos al escritorio. Realizaremos una de las acciones siguientes. Clic con el botón derecho del ratón en este equipo y elegir la opción Crear vínculo. Esto no es posible porque cuando se crea un vínculo hay que elegir el lugar en el que se quiere crear. Así que crear vínculo como tal no tiene sentido. Clic con el botón derecho del ratón en este equipo y elegir la opción Anclar a inicio. Tampoco tiene ningún sentido porque yo no puedo anclar el acceso a
un montón de elementos simultáneamente. Seleccionar este equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar a dispositivos y unidades. Yo no puedo, como acabo de decir, arrastrarlo todo a un pendrive o arrastrarlo todo a unidad C. No puedo meter la unidad C dentro de la unidad C. Y seleccionar este equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar al escritorio es, como acabamos de comprobar, lo único que tendría sentido. Tampoco es una pregunta especialmente sencilla, pero es la que es. Pregunta 23. ¿Cuál de los siguientes atajos de teclado nos permite ver la carpeta anterior en el explorador de archivos de Windows 10? Recuerden que tenemos la tecla Alt, que permite desplazarnos por el historial de carpetas hacia la izquierda o adelantarnos hacia la derecha, o Alt, flecha arriba, que sirve para ir subiendo por la estructura de carpetas de la unidad. Me explico. Me acerco un poquito para que lo vean mejor. Y, bueno, aquí tampoco se veía bien. Me voy a ir al escritorio y ahora me voy a ir a la carpeta puente. Ahora me voy a ir a la carpeta que se llama para clases. Y ahora me voy a, ya no tengo ninguna carpeta, pero mira, me voy a ir ahora a el disco duro C. Bueno, pues estoy en el disco duro C y me voy a ir a archivos de programa. Bueno, así que hay un historial en el que antes de archivos de programa estaba en la unidad C y antes de eso estaba en una carpeta que estaba en el escritorio, dentro de una carpeta, dentro de una carpeta. Bueno, pues Alt, flecha izquierda, me voy a acercar primero para que lo vean mejor, que equivale a pulsar este botón, por supuesto. Alt, flecha izquierda, me lleva al disco duro C. Alt, flecha izquierda, me lleva para clases, que era la ubicación anterior, que no tiene nada que ver ahora con lo que sería la carpeta en la que me encontraba. Alt, flecha izquierda, Alt, flecha izquierda, Alt, flecha derecha, Alt, flecha derecha. Voy a venir para acá y voy a entrar en la carpeta grabaciones y ahí mismo me quedo. Bueno, pues Alt, flecha arriba, lo que va a hacer es subir en la estructura que tenemos por aquí arriba. Vamos, si me vengo ahora a System 32, no tiene nada que ver con la ubicación en la que me encontraba. Y si pulso Alt, flecha arriba, vean, estoy en System 32. Alt, flecha arriba me lleva a Windows, Alt, flecha arriba me lleva al disco duro. Vamos subiendo niveles o bajando niveles, como quieran entenderlo. Así que Alt, flecha izquierda, flecha derecha equivale a movernos por el historial. Lo tendríamos aquí. Y Alt, flecha arriba sería subir en la estructura de carpetas que nos encontramos. Esto también es de primero de explorador de Windows, en realidad. Así que Alt, flecha izquierda, 23, la A. 24. ¿Con qué herramienta accedemos a la base de datos jerárquica que contiene datos críticos para el funcionamiento de Windows y las aplicaciones y servicios que se ejecutan en Windows? En realidad, esto, aunque no supiesen el nombre, aunque lo vimos bastantes veces, en realidad, lo comentábamos un montón de veces, es el editor del registro, es el registro de Windows, es el lugar en el que quedan almacenados las configuraciones y los comportamientos de prácticamente todo lo que tenemos en el ordenador, programas y demás, y también opciones que podemos activar o desactivar de cualquier menú también quedan registradas en el registro, o cuando se instala un programa queda también marcado en el registro. Bueno, pues toda esa base de datos jerárquica, esa estructura de acciones y configuraciones, la vimos en bastantes ocasiones. Lo vimos como regedit, lo vimos también como comando a la hora de meterlo dentro de lo que sería la ventana de ejecutar o desde la barrita de buscar. Y entramos en par de ocasiones también. Lo que estaba claro es que esta pregunta era sencilla porque el resto de opciones que daban no tenían nada que ver con bases de datos jerárquicas que contenía datos críticos para el funcionamiento de Windows y aplicaciones. Digo esto porque el monitor de recursos no tiene que ver con las aplicaciones, tiene que ver con el hardware. Al igual que el programador de tareas, sí que tiene que ver con las aplicaciones, pero simplemente un programador a modo de alarma para que ciertos programas entren a funcionar en un momento dado. Vamos, que no son datos jerárquicos ni datos críticos. Y luego teníamos el visor de eventos, que era una herramienta que servía para registrar y para poder ver los servicios que estaban funcionando en un momento dado. Así que en realidad tampoco contiene bases de datos jerárquicas. Así que por descartes en realidad era bastante sencilla, aunque la habíamos comentado. 24, la 25. ¿Qué herramienta de Windows debemos utilizar para limpiar el disco de archivos innecesarios que se pueden eliminar de forma segura? Otra pregunta de regalo. Está claro que estamos hablando del liberador de espacio en disco. Restaurar sistema lo que hace es volver el equipo a un punto anterior. Recuerden que el ordenador, al igual que si fuera un videojuego, en determinados momentos críticos se crea una partida guardada. Y si se estropea, si te matan o si decides que
el camino que has tomado por el videojuego quizás no era el adecuado y quieres volver atrás, pues recuperas la partida y vuelves a la situación en la que te encontrabas en el pasado. Bueno, pues en el sistema operativo ocurre lo mismo con los puntos de restauración y con la herramienta de restaurar sistemas. Cada vez que se instala una actualización, que se actualiza el antivirus, que instalamos un hardware nuevo y demás, el ordenador, al por sí, crea una copia de seguridad, crea un punto de guardado, crea una partida guardada. Y si se estropea el ordenador en el futuro, resulta que después de la actualización el equipo no es estable y demás, podemos restaurar sistema a un punto anterior, a una partida anterior. No tiene nada que ver con limpiar el disco de archivos innecesarios. El desfragmentador del disco, como bien saben, y aunque puede acabar limpiando el disco de archivos innecesarios, en realidad no limpia archivos innecesarios, sino borra basura perdida. Es como cuando les decía yo, tirábamos la estantería entera para volver a ordenarlo del todo y resulta que te encuentras con carpetas y papeles perdidos por la parte de atrás. ¿Vale? Eso no esperabas tú encontrártelo y ni era la finalidad de ordenar la estantería, pero ya que lo quitas todo, pues también eliminas alguna porquería. Así que el desfragmentador del disco, cuando el disco duro está muy hecho polvo, sí que puede llegar a liberar algo de espacio, pero no es la finalidad última de la herramienta. Copia de seguridad no tiene nada que ver, evidentemente lo que hace es una copia de seguridad y es el liberador de espacio en disco que, entre otras cosas, les recuerdo, va a eliminar la caché, va a eliminar los archivos temporales de internet, o sea, la caché de internet, y va a eliminar un montón de porquería. Así que 25 la sé. Esta también era de regalo. Siguiente pregunta, también era otra de regalo. Una dirección IP está compuesta por, esto es de primero del temario de informática, y una dirección está compuesta por 4 grupos de números separados por puntos. Así que 4 grupos de números separados por puntos. No tiene discusión, ni voy a ahora explicar ni recordar lo que era la IPv4 porque es una chorrada y porque esto va para corregir y no para explicar. Les recuerdo también, habían la dirección IPv4, que realmente podría haber sido la IPv6, no sé por qué no especifican, pero bueno, son 4 grupos de números separados por puntos. Luego tendríamos la IPv6, que eran 8 grupos de elementos, de dígitos hexadecimales, de 4 en 4 cada grupo, separados por 2 puntos. Y luego teníamos también lo que era la dirección MAC, que eran 6 grupos de 2 valores hexadecimales separados por 2 puntos también. No tenía nada que ver una cosa con la otra. 26 la A. 27. ¿Cuál de las siguientes opciones permite proteger la información personal e identidad en línea y permite acceder a los recursos de una red local? Son exactamente las 2 posibilidades que les comentaba a la hora de usar una red VPN. Les ponía como ejemplo, no sé si lo recuerdan, un túnel que unía 2 edificios. Cuando tú salías por la puerta de un edificio e ibas por la calle y entrabas en la puerta y entrabas en la otra vivienda por la puerta, pues estabas recorriendo el camino tradicional. Sales de tu equipo y vas al otro equipo y todo el mundo, todos los servidores, los demás usuarios, ven el camino que estás realizando, ven de dónde sales y ven dónde entras. Sin embargo, una red VPN era como un túnel subterráneo que salía de tu casa, iba por debajo de la tierra y llegaba al sótano de la otra vivienda. Y permitía salir de tu vivienda y acceder a otro lugar sin que te viese absolutamente nadie. Eso permitía 2 cosas. Primero, por supuesto, proteger la información personal y la identidad. Nadie sabe lo que estás haciendo, ni a dónde estás yendo, ni de dónde estás saliendo. Y por último, ese entrar desde abajo nos permitía acceder a los recursos de una red local. Esta red VPN sirve tanto para ocultar el tráfico que tienes en tu ordenador para con el resto del mundo, por decirlo así, y al mismo tiempo te permite acceder a una intranet desde fuera de la propia organización y empresa. Y les ponía los 2 ejemplos. Les ponía el ejemplo de una antigua alumna que tenía yo que era de Irán y que tenía una red VPN en el móvil para poder utilizar WhatsApp y un montón de cosillas, porque si no, no se podía o porque el Estado la controlaba. Y también les ponía el ejemplo de unos chicos que iban caminando. No voy a volver ahora, lo tenemos todas las videoclases, ¿no? Pero vamos, que eran unos chicos que trabajaban en una empresa de informática y había un chico nuevo que no podía entrar en el ordenador central porque no le habían dado la VPN, porque no podía acceder a la intranet desde fuera de la organización. En Cristiano, 27, la B de Barcelona, la teníamos también súper choteada. 28, de los siguientes protocolos de red, indica cuál se utiliza para recibir o transferir correos para servidores remotos de archivos. Tenemos que el DNS es el sistema de nombre de dominio, que no tiene absolutamente nada que ver con el correo electrónico y tiene mucho que ver porque nuestro equipo sin DNS no se puede conectar. Pero nos están hablando específicamente de recibir o transferir correos
para servidores remotos de archivos. En cristiano, recibir o enviar correos a través de un servidor, a través de un ordenador que no es el tuyo. Si estuviesen hablando de recibir o transferir correos desde mi ordenador, pues con el Outlook, por ejemplo, pues sería otro tipo de servicio. Pero me están hablando de un protocolo de Internet que permite recibir o transferir correos a través de un servidor remoto, o sea, a través de un servidor que no está en tu ordenador. O sea, Gmail, Hotmail, Yahoo, en cristiano, IMAP, protocolo de acceso a los mensajes en Internet. Esto era de primero de correo electrónico y siempre habían preguntas chorras como esta en todos los exámenes y sabíamos también que no las íbamos a encontrar. Alguna pregunta de IMAP o webmail o POP3, siempre hay una pregunta de correo electrónico bastante sencilla. 29, ¿qué es FTP? Esto es otro de los sencillos. El TP en Internet, recuerden que todo lo que acaba en TP es protocolo de transferencia y lo que cambia es lo que está a la izquierda, lo que se está transfiriendo. Así que tenemos el protocolo de transferencia de ficheros. En este caso, voy a la pregunta anterior, teníamos el protocolo de transferencia de hipertexto. O sea, si tiene que ver con Internet y hay una P, es protocolo. Eso está clarísimo. Así que protocolo de transferencia de ficheros. Y esto es de primero de informática también. 29, la B de Barcelona. Si se presentaron al examen sin haber visto esto de la parte de Internet, es que iban muy mal preparados. O no iban preparados en realidad. Porque esto es de primero. Así que bueno, hasta ahora llevamos ya casi que 20 preguntitas, de las que, como les comentaba, en estas 20 preguntitas, 10 eran de regalo, 5 más o menos, y otras 5 dices tú, están ahí. Continuamos, nos quedan las últimas 10 preguntitas, ¿puede ser? No, las últimas 20 preguntas, venga. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación puede interpretar los navegadores web de forma nativa para mejorar las funcionalidades y dinamismo de las páginas web? Es una pregunta repetida de la última convocatoria. Si estuvieron con nosotros y vieron las videoclases relativas a las correcciones de la última convocatoria, pues sabían que la respuesta era JavaScript. No es que lo otro no sea lenguajes de programación, aunque este es muy básico. Teníamos el C++, no el Almohadilla, por ejemplo, y Pascal son lenguajes de programación, pero el que está relacionado con las páginas web es el lenguaje Java, ¿vale? Que es en el que están construidas muchas de las aplicaciones que utilizan actualmente a través del navegador. Así que 30, la de Dinamarca. Era pregunta de la propia convocatoria anterior, de vergüenza. En Word 2019, esta pregunta es la que, aunque ellos dieron como respuesta la, lo veremos ahora, no, me parece que hay otra que podría ser posible. En Word 2019, la opción revisar control de cambio, y me acabo de dar cuenta ahora que todavía no ha salido ni una sola pregunta de Excel ni de Access, sino solo son preguntas de informática básica, algo de Windows, Internet, un montón, y de Word, una o dos. A ver si yo creo que ahora la cosa cambiaba ya un poquito. En Word 2019, la opción revisar control de cambios, ¿qué funcionalidad aporta? El control de cambios, como bien saben, es una herramienta que sirve para llevar un control de las modificaciones, un seguimiento de las modificaciones que han realizado diferentes usuarios. De manera que si yo activo el control de cambios mediante la ficha revisar control de cambios o con control mayúsculas E, que era una combinación puestos a realizar un examen práctico, ya no en el estado, evidentemente, pero sí en otra convocatoria, les decía que mucho cuidado porque mientras que control mayúsculas A lo íbamos a utilizar un montón, o control mayúsculas D para subrayado doble, o control mayúsculas R para retroceder sangre izquierda, control mayúscula E estaba peligrosamente cerca de esas que acabo de comentar. Y el día del examen no pulsas control mayúsculas D, pulsas control mayúsculas D, E, R y te llevas un montones por delante y acaban muchas veces sin querer queriendo activando el control de cambios. En cualquier caso, el control de cambios me permite ver qué se ha eliminado, qué se ha modificado, y qué se ha insertado. Llevo un registro de quién ha hecho qué cosa. En este caso, yo estoy modificando mi propio documento, así que me marca como modificación, pero soy yo mismo. Dice, mira, Óscar Rodríguez hace un instante le puso negrita. Si me pongo aquí encima, me dirá que Óscar Rodríguez, el día 25 de septiembre a las 9:48, eliminó la palabra documento. Y que Óscar Rodríguez, el día 25 tal, insertó todo ese texto enorme. Vamos, que lleva un seguimiento de las modificaciones que han llevado a cabo los usuarios. Sin embargo, y aunque la respuesta que dan como válida, que es perfecta, es la de que muestra todos los cambios del documento, la de permite estar al tanto de los cambios realizados en el documento, es correcto, es la que marcan ellos, en realidad también genera o muestra todos los cambios del documento en una lista.
también es correcto. Si yo vengo para acá y activo la opción de panel de revisiones, perdón, me lo voy a poner a la izquierda, ahí está, tengo Óscar Rodríguez eliminó la palabra documento, Óscar Rodríguez puso negrita, Óscar Rodríguez insertó tal cosa, o sea, tengo un listado con los elementos que se han modificado del documento. Y no solo eso, sino que si encima yo me vengo ahora a imprimir el documento, hay una opción, que me imagino que conocerán, que no es para imprimir lo que está en el documento, sino para imprimir otro tipo de información, imprimir las combinaciones de teclas, imprimir aquí está, listado de las propiedades, los estilos, las entradas de texto automáticas, asignaciones de teclas, imprimir lista de revisiones. Y me va a imprimir como PDF en el escritorio. Lo voy a guardar Flunkly. Ahí, un segundín. Y me acaba de imprimir, a mí me lo imprime en PDF, pero puede salir por la impresora. Y me imprime un listado con los cambios que se han llevado a cabo en el documento. Así que control de cambios en realidad sirve tanto para permitir estar al tanto de los cambios realizados en el documento como para mostrar todos los cambios del documento en una lista, tanto en la pantalla como en papel. Así que en realidad yo considero en esta pregunta que tanto como A como C son correctas. No sé si alguno de ustedes tenía intención de echarla abajo mediante una impugnación, pero bueno, tanto A como C son correctas en este caso. O por lo menos entiendo que son correctas porque hay un listado tanto en la pantalla como en imprimible. En cualquier caso, ellos dieron como correcta la A, que es la más evidente. 32. En Word 2019, continuamos. La opción de contar palabras, ¿qué estadísticas muestra? Esta es la típica pregunta, como las que hicimos cientos de ellas, donde te pregunto por cosas específicas de una ventana en concreto. Esta era la ventana de contar palabras, que recuerden que podemos acceder a ella a través de revisar o a través de desactivar el control de cambios. Voy a rechazar todos los cambios del documento. Que podíamos mediante revisar, teníamos contar palabras por aquí o con control mayúsculas G de gato. Y tenemos que contar palabras que, aunque podemos marcar que incluye los textos a la hora de contar palabras contenidos en cuadros de texto, notas al pie y notas al final, es algo desactivable. Pero lo que va a ser seguro es contar las palabras de las páginas, las palabras, bueno, cuenta páginas, palabras, caracteres sin espacios, caracteres con espacios, párrafos y líneas, que es exactamente la respuesta que dan por aquí. Páginas, palabras, caracteres con y sin espacios, párrafos y líneas. O sea, esto no tiene discusión de ningún tipo. 32, la B de Barcelona. 33. En Word 2019, si se desea cambiar el estilo de un estilo de numeración, ¿cómo se desea proceder? La verdad que era sencilla la pregunta, pero un poco liosa, porque en realidad hay dos paneles que te permiten modificar lo que sería una lista numerada, pero sí es verdad que una te permite cambiar la lista numerada y otro te permite cambiar el estilo de la lista numerada. Recuerden que estilos hay de 5 tipos. Teníamos control mayúsculas Alt S, abro la ventana de estilos, voy por ejemplo a crear un estilo nuevo y dentro de crear un estilo nuevo teníamos, repito, 5 tipos de estilos. Teníamos los estilos de párrafo, los estilos de carácter, los estilos de tabla, los estilos de lista, que es de las que me están hablando ahora, y los estilos vinculados, que eran unos estilos que funcionaban o bien como párrafo o bien como carácter, dependiendo de lo que teníamos seleccionado. Bueno, pues los estilos de lista son unos estilos que teníamos disponibles aquí dentro de inicio. Teníamos el desplegable de viñetas, numeraciones y listas numeradas, y dentro de listas numeradas tenemos un listado con los estilos que ya están creados. Y podíamos crear una nueva lista multinivel que nos permitiría, pues eso, crear una nueva numeración esquemática que no va a quedar almacenada como un estilo, o podemos crear un nuevo estilo de lista. O sea, un nuevo estilo de lista me va a llevar a la ventana de crear estilo, lo que me va a llevar a la ventana de crear estilos, más concretamente al tipo de estilo lista, pero es lo mismo que la ventana que les acabo de enseñar. En vez de irme a nuevo estilo de lista, pues lo podemos lanzar desde el propio desplegable de numeraciones y viñetas. Aquí está, repito, definir nuevo estilo de lista. Y es básicamente lo que me están preguntando. Así que vengo para acá y entiendan la pregunta. Si se desea cambiar el estilo
de una lista de numeración, ¿cómo se debe procesar? Pues de la pestaña inicio, en grupo párrafo, elegimos lista multinivel y nuevo estilo de lista, porque si definimos nueva lista multinivel, repito, crearíamos una lista multinivel nueva para ese documento con A, 1, 2, B, C, lo que sea, pero no quedaría almacenado como un estilo, mientras que con la opción A sí que quedaría almacenado como un estilo propio, que es lo que me están indicando. 33, la A. 34. ¿Cómo se puede conseguir un subrayado no predeterminado en Word 2019? Esto es de vergüenza. Todo lo que tiene que ver con subrayado o está en la ventana de formato de fuente o está en la ficha inicio, en el grupo fuente, aquí en otros subrayados. Puedo desplegar este listado, me acerco para que lo vean mejor, vengo para acá y eso se llama subrayado, despliego y ahí están, más subrayados o lo que sea. Así que inicio fuente. Así que desde la pestaña diseño, no, desde la pestaña vista, no, desde la pestaña insertar, no, pues evidentemente de la pestaña inicio, grupo fuente, más subrayado. 34 la C, esta era de regalo, simplemente sabiendo el nombre de la ficha de la pestaña donde se encuentran los formatos normales, bueno, pues ahí tendrían la respuesta. En Word 2019, ¿qué combinación de teclas se debe pulsar para insertar una nota al pie? También lo comentamos y era Alt Control O. Y también les comentaba que mucho cuidado porque había una incompatibilidad o había una diferencia entre ciertas combinaciones de teclas que tenía el programa con el listado de combinaciones de teclas que te da la propia Microsoft. Y es que para poner una nota, no me acuerdo ahora si una nota al pie o nota al final, lo tengo por aquí, le vengo a revisar, me acerco, mentira, en referencias. Aquí tenemos insertar nota al pie, que es al control O, y nota al final, que les decía yo eso, que era al control L. Bueno, pues no me acuerdo, creo que era la nota al final. Dentro de lo que es la página web de Microsoft de ayuda a Office, la combinación de teclas que ponía en el listado, que uno puede pensar que es como la combinación de teclas el lugar más fidedigno para encontrar las combinaciones de teclas correctas, estaba mal y no ponía el control L, sino ponía otra cosa. Y era porque habían traducido la página web, pero no las combinaciones de teclas que venían del inglés, que tenemos muchas diferentes con la versión inglesa del programa, ¿no? En cualquier caso, aquí sí que no había duda alguna, insertar nota al pie, lo comentamos un par de veces y era al control O. Así que estará una más, 35, la B de Barcelona. 36, en Excel 2019 clasifica las funciones por categorías. Está claro. ¿Cuál de las siguientes pertenecen a la categoría matemáticas y trigonométricas? Evidentemente, no sé lo que hará int acum, pero raíz es matemática, entero es matemática y potencia es matemática. Mientras que el int acum, que aparece en todas menos en esta, pues no tengo ni idea lo que es. Pero repito, raíz hace una raíz cuadrada, entero se queda con la parte entera del valor, siempre redondeando a la baja, aún los números negativos, recuerden, que es la diferencia con el truncar o el redondear punto menos, y luego teníamos potencia, que lo que hace es elevar algo a otra cosa, así que no había ninguna duda. 36, la B de Barcelona. 37, otra pregunta de regalo, que es puede parecer liosa, pero es una chorrada. Si estamos en la celda A1 de la hoja 1, queremos copiar el valor A2 de la hoja 2, pues en la celda 1 de la hoja 1 habrá que decirle, oye, de la hoja 2, exclamación, la celda A2. Les recuerdo que cuando se hace referencia en una celda a algo que está en otra hoja, el nombre de la hoja aparece con una exclamación. De manera que tengo aquí un valor que en la la celda A2 tengo un 45 y aquí en esta, bueno, esto tiene que ser en la hoja 2. Hoja 2, en la celda A2 pongo un 45 y aquí en la hoja 1, en A1 voy a hacer referencia a la otra celda. No lo escribo, simplemente pongo igual, vengo a la hoja 2 y marco la celda A2 y le doy a Enter. Y lo que aparece es, mira, de la hoja 2, la celda A2. Recuerden que el nombre de la referencia va de más genérico a más puntual. De manera que si hacíamos además referencia a otro libro, teníamos el nombre del libro, entre corchetes, la hoja 2 con exclamación y luego por último el nombre de la celda. Y les recuerdo también que era diferente cuando el libro estaba abierto de cuando no estaba abierto. Cuando el libro estaba cerrado, al que hacíamos referencia, aparecía la ruta completa del libro. Pero cuando el libro de Excel estaba abierto, aparecía solo el nombre del archivo. Pero bueno, que iba entre corchetes y entre apóstrofes, que no había duda ninguna de que, bueno, de más genérico a más puntual. Nombre del libro, nombre de la hoja, nombre de la celda.
Así que la pregunta era un poco liosa, pero en realidad es una chorrada. Si estás en donde sea y quieres copiar el valor A2 de la hoja 2, habrá que poner hoja 2, exclamación A2. Así que hoja 2, exclamación A2, pues en donde sea. 37, la de Dinamarca. Esta ahora otra de regalo. A partir de una fecha, en la celda A1, queremos obtener el día de la semana. Día de la semana, día SEM. Venga, un número del 1 al 7. Recuerden que día SEM tiene además un segundo argumento por el que podemos indicarle que en vez de empezar por el 1, empiece por el 0, que sea del 0 al 6, pero eso era bastante residual, pero poder se podía. Del 1 al 7, empezando por el lunes como día 1 y terminando como domingo como el día 7. ¿Cuál de las siguientes funciones de Excel 2019 utilizaremos? Tremenda chorrada también. Recuerden que era una de las funciones que vimos hasta la saciedad. Aparte de la función día, mes y año, teníamos día SEM. Hoy es lunes. Voy a poner por aquí control coma, que recuerden que sirve para que aparezca la fecha de hoy no como una fecha, una función, sino como una fecha. De aquí le pongo día SEM. Lo que pasaba con día SEM es exactamente lo mismo que lo que ocurre con otras funcionalidades del Word o incluso del Excel. Y es que han traducido, y del Access sobre todo, han traducido el aspecto del programa, pero no los códigos del programa. De manera que, aunque yo vea día SEM, que tiene que ver en español con el día de la semana, el ordenador está utilizando una estructura, está utilizando un patrón de días de la semana que tiene que ver con los días de la semana anglosajones. Y los anglosajones tienen una semana que comienza en el domingo y acaba en el sábado. Por lo que si comienza en el domingo, domingo es el número 1 y el lunes es el número 2. Y por eso me da el número 2. Había que, recuerden, a poner un punto y coma al final y aquí le decíamos qué día de los del americano quería que fuese el nuestro primero. A ver, el día americano, el lunes es el número 2. Bueno, pues yo quiero empezar por el número 2. Así que poniéndole un punto y coma 2 o un punto y coma 11, conseguíamos que el 1 fuera un lunes y el 7 fuera un domingo. Vean lo que les comentaba, podemos hacer también numeraciones del 0 al 6, pero que no es lo habitual. En cualquier caso, poniéndole aquí un 2, es decirle, mira, sí, dime qué día de la semana es este, pero empieza a contar desde tu segundo día, que es el lunes. Así que ahora el segundo día del americano, que es el lunes, es ahora para nosotros el primero. De eso ahí va la pregunta. Tenemos una fecha y quiere empezar del 1 al 7 y que el lunes sea el día 1. Así que es el día SEM A1, punto y coma 2. Esto era también de primero de Excel. 39. El menú de formato de celdas, pestaña número, en Excel 2019 nos muestra, entre otras, las siguientes categorías. Otra pregunta que tuvieron que haber solventado sin ningún tipo de problema. Dentro de formato de celdas, en la ficha número, vimos los siguientes elementos. Vimos general, que le quitaba cualquier formato de número que pudiésemos haberle aplicado con anterioridad a la celda, porque recuerden que el formato lo lleva la celda, que no el contenido. Formato número para ponerle punto y las miles y decimales, moneda, básicamente lo mismo, pero con la E de euro u otra moneda a la derecha, contabilidad específica muy parecida a la moneda, pero con un poco de sangría, números negativos a la izquierda y el 0 no existe, aparecía como un guión, fecha y sucedáneos, hora y sucedáneos, porcentaje, multiplica el contenido de la celda por 100 y muestra el contenido o el simbolito de tantos por ciento, fracción, redondea el valor decimal a una fracción, científica para números muy grandes y números muy pequeños, equivale a lo que sea por 10 elevado a. Luego texto, para que el contenido, aun siendo un número, me lo trate como un texto, muy útil, por ejemplo, cuando queremos ordenar alfabéticamente valores numéricos o para cuando no quiero que me tome en cuenta una columna con números como parte de un gráfico, sino como enunciado del mismo. Especial, lo más parecido que había en el Excel a las máscaras de entrada en el Access, hacer formatos que ya no son cosas numéricas, sino son DNI, códigos postales, números de teléfono. Quiero que me separe o me agrupe los valores de una manera determinada y personalizada, a la que le dimos un montón de caña también para hacer básicamente, bueno, pues lo que nos diera la gana con los diferentes formatos del programa. Lo que está claro es que de ese listado que teníamos súper machacado, no existía ni lo de vínculo, ni lo de externa, ni lo de vínculo. Así que la única que contiene elementos reales, que son general, número, fecha, texto, personalizada, era la B de Barcelona. 39, la B. 40. ¿Qué tipo de gráfico combina valores en puntos de datos únicos, puntos, y los muestra en intervalos irregulares en el Excel o en cualquier parte? Si es un gráfico que muestra puntos,
no es ni de columnas, ni de áreas, ni de líneas, sino un gráfico de dispersión. El de columna muestra columna, el de línea muestra línea y el de área es lo mismo que la línea, pero rellenando de la línea hacia abajo con un color plano. Así que es un gráfico de líneas. Tiene que ver también con todo el tema de la desviación estándar, que habíamos visto que era un poquito como esa fiabilidad de la media o el grado de dispersión de ciertos valores. Vamos a mostrarlo gráficamente. Vengo para acá, un conjunto de valores cualquiera, por ejemplo, sin ningún tipo de enunciado. Voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 valores mismos. Lo voy a marcar y me vengo a insertar un gráfico. Lo tenemos por aquí. Este es el gráfico de dispersión. Y son como puntos dispersos, nunca mejor dicho, y tendríamos lo que sería el gráfico de dispersión. Te va indicando el punto en el que se encuentra cada uno de los valores, por lo que podríamos ver más o menos si están más o menos juntos o están más o menos dispersos, como es este caso. Del 0 al 10 son los valores, del 0 al 9 son los valores que hemos utilizado y del 0 al 20, 120 la escala, no tiene mayor complicación. Así que si me hablan de un gráfico de puntos, de datos únicos, a cada punto es un único dato y los muestra en intervalos irregulares en Excel 2019, pues tenemos un gráfico de dispersión. 40 la C, tampoco había duda alguna. ¿Qué respuesta corresponde a la definición de lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos? Hasta aquí yo diría, no tengo ni idea. Como Access, un lenguaje que sirve para trabajar con datos en Access. Está claro que están hablando del SQL, más que nada porque MDB es la extensión de los archivos de Access anteriores a la versión 2007. ACDB no es nada. Si fuese ACCDB, sí que sería un archivo de Access, el nombre de la extensión de archivos de Access del 2007 incluido en adelante, y ODB es la extensión de las bases de datos que se generan con LibreOffice y con OpenOffice. Es Open Document Base, pero no tiene nada que ver con un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y relaciones entre ellos, que es el Access, que es el SQL, que les recuerdo que es el Structured Quote Language, que teníamos además en las consultas de Access una vista para trabajar con las consultas mediante ese idioma. Este idioma no es específico de Access, porque en el OpenOffice, por ejemplo, o en el LibreOffice también se programan, pueden programar las consultas mediante idioma SQL. Además, es una vista, un idioma que no teníamos ni en las tablas, ni en los formularios, ni en los informes, sino solo en las consultas, en realidad. Así que, nada, esta estaba clarísima. 41, me hablan de un lenguaje de computación de Access, pues el único que vimos era el SQL. 41, la B de Barcelona. Continúo. 42, vamos allá, y dice así. ¿Cuál es el tipo de dato correcto en Access 2019 para una columna que permite introducir valores existentes desde una lista desplegable? Eso que también comentábamos y vimos un montón, eran los asistentes para búsqueda, los programas que te permitían crear este listado, aunque lo podíamos hacer manualmente, pero vamos, que son básicamente campos de búsqueda. Abro el Access, una base de datos cualquiera, abro una tabla cualquiera, tengo montones, tabla corta, a ver, esta misma, fenómeno. Vengo para acá, me acerco y aparte de las propiedades de tamaño del campo, formato, máscara de entrada y demás que veíamos en la ficha general, teníamos la ficha de búsqueda que me permitía indicar al ordenador cómo se iban a introducir los datos en ese campo. Si mediante un menú desplegable, si mediante una escritura o mediante un menú desplegable que me permitiese también la escritura. De ahí teníamos las opciones de cuadro de texto, pero para escribir un cuadro de lista, que era elegir entre un listado sí o sí, o un cuadro combinado que te permitía elegir de una lista o escribir, básicamente. La diferencia entre cuadro de lista y cuadro combinado en realidad eran visibles en un formulario o en un informe, no en la tabla. En la tabla iban a ser exactamente iguales. Es en la tabla, perdón, es en el formulario o en el informe que también veíamos que un cuadro de lista se iba a mostrar siempre como se ven todo el listado de opciones y se veía una marcada.
mientras que el cuadro combinado solo se ve la opción elegida, no se ven siempre todas las opciones entre un listado. En cualquier caso, esta ficha de búsqueda es la que nos permitía indicar cómo se iban a agregar los datos en ese campo y nos permitía crear ese menú desplegable, aunque en realidad, vuelvo a repetir, podíamos mediante el asistente para búsqueda abrir la ventanita que se llama asistente para búsqueda y que me permite pues crear un campo de búsqueda que busca los valores en otra tabla o consulta. O sea, voy a crear un menú desplegable con lo que ya existe en algún otro campo de alguna otra tabla o el resultado de una consulta, que es hiper mega cómodo. Así que vengo para acá, y esta estaba clara, que era que cuál es el tipo de dato correcto en esa mencioné para una columna que permite subir valores existentes dentro de una lista desplegable. Pues es un campo de búsqueda. De primero, de Access también. Igual que la siguiente, ¿qué operador se debe usar en Access 2019 para concatenar dos campos o cadenas en una consulta? En realidad no es qué operador se debe usar en Access 2019, sino qué operador se debe usar en Office o en OpenOffice o en LibreOffice o en el Office de Google o en donde sea. ¿Cuál es el carácter estándar que implica unión o concatenación de elementos dentro de una expresión o fórmula matemática en el mundo de la informática? Pues el ET, lo tenemos por aquí, 43, la A. No había ni que comentar nada. Siguiente pregunta, otra preguntita anti-10. Hay otra por aquí debajo parecida, que es la pregunta 48, que esto hay que saberlo y ya está, que era el número máximo de caracteres del nombre de un objeto en Access 2019. Para ello, me vengo por aquí y pongo límites Access. Y tenemos la página que se llama especificaciones de Access y es de donde sacaron la preguntita. Y tenemos esto que siempre referencia a ¿cómo era? El número máximo de caracteres del nombre de un objeto. Aquí de entrada tenemos número de caracteres del nombre de un objeto y son 64. De esta página, con límites en número de nombre de caracteres, número de usuarios simultáneos o número de tablas abiertas o el tamaño de una tabla o de aquí, o el número de campos en un inicio clave principal para un informe también, de aquí salieron 3 preguntas del examen de administrativo, de esta página web, de aquí. Así que te ve que tampoco se volvieron muy locos. Y es de aquí también donde me imagino que habrán cogido lo de los 320. A ver, bueno, luego lo veremos. En cualquier caso, el número máximo de caracteres es 64. Si yo no hubiese tenido ni pajorear idea de por dónde empezar con esta pregunta, habría marcado el 64 porque, una vez más, y como bien saben, aunque luego hay una pregunta que es un poquito lo contrario, digo, pero viendo las respuestas que hay aquí, recuerden que casi todos los límites máximos de cualquier elemento cuantificable en la informática tiene que ver con el código binario, el número de filas en el Access, el número de filas en el Excel, el número de columnas, el número de celdas máximo en una tabla, el número de caracteres agregables, prácticamente todo lo que es cuantificable y tiene un límite, casi todo. Pensando ahora, hay una excepción que es el número de columnas en el Word, que son 45, pero salvo eso, prácticamente todo tiene que ver, repito, con el código binario. Y el único valor de estos que tiene que ver con el sistema binario es el 64, que es el 2 elevado a 6, ¿puede ser? Sí. Así que 44, la de Dinamarca. 45. Señala la afirmación correcta. En Access 2019 existen formularios. Tendríamos que son los de barras, los tabulares, si no me equivoco, no, los columnas, tabulares y subformularios. Vengo por acá, cierro esto, no, esta misma, crear, asistente para formularios, de esta tabla, todos los campos, siguiente, tenemos en columnas y tabular, hoja de datos y justificado, no es la distribución, sino es la cantidad de elementos que van a aparecer, así que en realidad podríamos decir que de los que te muestran, los reales son en columnas y tabulares. Aparte podemos crear formularios con subformularios, que no aparece por aquí ahora, porque no tengo no tengo tablas relacionadas que tenga seleccionadas con integridad referencial, pero vamos, que la respuesta básicamente de los posibles sería de columnas y tabulares, además de subformularios. En realidad, columnas y tabulares, repito, habla de la distribución o cómo se ubican los campos dentro del formulario, mientras que subformulario en realidad es el cómo se disponen los datos de dos formularios
cuando estos dos formularios se corresponden a datos procedentes de dos tablas que están relacionadas con integridad referencial. Y estos subformularios, les recuerdo que podría ser un formulario con subformulario, que un formulario dentro de otro para, por ejemplo, cuando tengo un formulario de clientes, ir pasando las fichas y que me vayan apareciendo por debajo en ese formulario incrustado dentro del de los clientes, pues todas las facturas que tengan que ver con el cliente que estamos visualizando. Y luego teníamos los formularios vinculados, que era cuando teníamos la tabla, el formulario de los clientes, y vamos viendo clientes y luego pulsamos un botoncito que aparecería en ese caso y aparecería aparte un formulario con las facturas de ese cliente. En cualquier caso, no hay formularios de gráficos, no hay formularios vinculados, ni hay formularios de barras. Esto tiene que ver con gráficos, pero no con formularios. Así que en realidad, bueno, pues descartes 45 la C. 46, en Outlook 2019, ¿qué combinación de teclas nos permite acceder a la carpeta de contacto? Esto es tristísimo. Les recuerdo que lo primero que vimos en el Outlook eran las combinaciones de teclas para cambiar de módulo. Y teníamos control 1 el módulo de correo, control 2 el módulo de calendario, control 3 el módulo de contactos, control 4 el módulo de tareas, control 5 el módulo de notas, control 6 la opción de carpetas, control 7, accesos directos, y control 8 era el diario, que era lo que menos vimos en realidad, porque era una utilidad que está un poquito en desuso, hasta incluso que no aparece ni en el listado en el panel de navegación. Pero bueno, que en realidad, aunque es modificable porque esto hace referencia a la posición que ocupan, pero vamos, que es de lo primero. Control 1, calendario, correo, control 2 calendario, control 3 contactos y control 4 tareas, ¿vale? Así que me están hablando de contactos que están en la tercera posición de los módulos, pues control 3. Tristísimo. 47. En Outlook 2019, SMTP. En Outlook 2019 y en cualquier otro gestor de correo, SMTP es un protocolo de correo electrónico que permite, es el protocolo y a la vez el nombre del servidor que se encarga de gestionar todo el correo saliente. Recuerden, SMTP, el TP, o sea, protocolo de transferencia SM, Simple Mail, correo sencillo, protocolo de transferencia de correo sencillo, es el protocolo que permite o que se encarga de gestionar todo nuestro correo electrónico a la hora de enviarlo. Es como cuando va un mensajero a tu casa a coger un paquete que tú tienes que enviar, un servicio de recogida, por ejemplo. SMTP es el servicio de recogida de correo, por decirlo así. Y luego tendríamos el protocolo y servidor también, que lleva el mismo nombre POP, que es el que se encarga de recibir nuestro correo. Sería el de correo o el de Hispapod cuando nos viene a traer los paquetes chinos. Ese sería el servidor y el protocolo POP. En este caso me están hablando del SMTP, del protocolo de transferencia de correo sencillo. ¿Es un protocolo de mensajería que identifica únicamente al receptor y al emisor? No. El SMTP identifica al emisor. O sea, tiene que ver con yo vengo a tu casa a coger el correo, vengo a tu ordenador a coger tu correo y enviarlo. Yo se lo daré a alguien, a alguien que tenga que, se lo daré al encargado de llevarles las cartas al receptor, que es el servidor POP del receptor, pero identifica al emisor. Un protocolo de autentificación de correo entre el servidor y el cliente. Un protocolo de cifrado de mensajes entre servidor y cliente. Un protocolo de transferencia simple de correo. Protocolo de transferencia de correo simple, de correo sencillo. Simple Mail Transfer Protocol. O sea, protocolo de transferencia de correo simple o de correo sencillo. Empleado para el intercambio de mensajes entre dispositivos. Aunque lo de empleado para el intercambio de mensajes entre dispositivos es una basura de definición, es el único que me habla de protocolo de transferencia simple de correo, que es básicamente, literalmente, lo que significa SMTP. Una vez más, aquí no hay que marcar la respuesta correcta porque no la hay, sino la menos mala. 47, la de Dinamarca. En Outlook 2019, ¿cuál es el límite de caracteres para una dirección de correo electrónico? Esto yo no lo sabía, yo habría marcado 64, pero según la respuesta que dan es 320. Ni lo discuto. La cinta de opciones de Outlook 2019, la verdad que vimos el Outlook 2019 con bastante profundidad, nos metimos en la ventana de propiedades un montón y en la de opciones, escudriñamos un montón de opciones, de ventanas y de posibilidades, y al final acaba preguntando por el nombre de las fichas de la cinta de opciones de Outlook 2019. En realidad,
es bastante sencilla, ¿vale? Porque no había ninguna dificultad. Sí es verdad que habían diferencias en las cintas de opciones. Cuando estamos en la ventana de enviar nuevo correo electrónico, en la ventana de nuevo mensaje o nuevo evento, perdón, o en la ventana de nuevo contacto o nueva tarea. Recuerden que el Outlook, más que un programa, es como un conjunto de programas que te permiten algunos gestionar correo electrónico, otros calendario, otros contactos y demás. Pero vamos, que las fichas básicas del módulo de correo, cuando no estamos enviando un correo electrónico nuevo, hay muchos pero solo hay una posible, era la de archivo, inicio, enviar y recibir, carpeta y lista. Esto era tristísimo, lo comprobamos. Abro el Outlook. Así que, y en cualquier momento tenemos el archivo, inicio, enviar y recibir, carpeta y lista. La de ayuda también está, pero bueno, por lo menos nos dicen cuáles son las que están. Digo lo de que es bastante variable, porque si yo estoy aquí, por ejemplo, enviando una nueva ventana, tengo la ventana de nuevo correo electrónico, que estoy dentro del Outlook en el módulo de correo, pues la ficha es archivo, mensaje, insertar opciones, formato de texto, revisar. Sabes que en realidad no tiene nada que ver con la respuesta que dan, pero bueno, hay que poder buscarle los 5 pies al gato, porque en realidad estaba claro que son el nombre de las fichas que aparecen cuando se abre Outlook, cuando es el módulo de correo el que se abre en primera instancia, 49 de Dinamarca. 50 en Outlook 2019, la opción marcar todos como leídos se encuentra en la pestaña. Esto tiene que ver con marcar todos. O sea, no estamos hablando de acciones que llevemos a cabo con un correo que tengamos seleccionado. Cuando estoy en el módulo de Outlook, en el de correo, tengo marcado un correo electrónico, puedo marcarlo como leído o no leído. Recuerdan también control Q o control O, que era un poquito lo contrario, ¿no? Sin embargo, me están dando la opción de marcar todos como leídos. Si me están diciendo marcar todos como leídos, me están diciendo que hay que actuar de manera global con todo el contenido de una bandeja o una carpeta. Así que me voy a la ficha de carpeta y aquí dentro de carpeta tendríamos aquí está, marcar todos como leídos, que tiene que ver con limpiar, que les recuerdo que al contrario que acciones, limpiar todo lo que hay aquí tiene que ver con el contenido de una carpeta o una bandeja. Al contrario que acciones, que tiene que ver con acciones que se llevan a cabo con la propia carpeta. Ya que estoy, eliminar carpeta te eliminaría esa bandeja con todo lo que tenga, mientras que eliminar todo te eliminaría todo el contenido de esa carpeta o bandeja, pero no eliminaría la carpeta o la bandeja. En cualquier caso, repito, me están hablando de realizar una acción genérica o común para todo el contenido de una carpeta o bandeja, así que tiene que estar sí o sí en la ficha de carpeta. 50, la C. Preguntas de repuesto, por decirlo así. Esta no tiene nada que ver con nosotros. De los sistemas de archivos propuestos, indica cuál es el sistema estándar en Windows 10. Cuando vimos los sistemas de archivos, vimos 3 o 4. Uno de ellos era el NTFS, que es el que utiliza por defecto Windows para la unidad en la que se encuentra el sistema operativo. Y luego vimos la de FAT32, EXFAT y SlimFAT, y vimos muchas que tenían el texto FAT, que son los que se suelen aplicar a las unidades extraíbles. Sobre todo la más clásica, la más común, la más estándar era la de FAT32, pero tenía un pequeño problemita, y es que no podíamos almacenar archivos que por sí solos cupiesen o tuviesen un tamaño superior a 4 GB. Así que tener en una unidad de disco duro dentro del ordenador donde está el sistema operativo un sistema de archivos donde no podemos poner archivos grandes no tiene sentido. Así que ese sistema de archivos como más estándar, más polivalente, se le daba a los pendrive, y para la unidad en la que se encontraba el sistema operativo se utilizaba el sistema NTFS. Lo compruebo, me vengo al explorador de archivos, me vengo aquí a este equipo, me acerco y tengo, por ejemplo, un pendrive instalado, botón derecho en el pendrive, le doy a propiedades y me dice que este pendrive tiene un sistema de archivos FAT32, por lo que, aunque tiene 32 GB de almacenamiento máximo, en realidad el tamaño de cada archivo como máximo puede ser de 4, sí, puedes ponerle montones de 4, pero ninguno de más de 4, no lo admite el pendrive. Sin embargo, la unidad C, que es donde está el sistema operativo, lo sé porque el icono tiene el iconito de Windows aquí arriba a la izquierda. Cuando pulso con el botón derecho y le doy a propiedades, me dice que esta unidad de almacenamiento tiene el sistema de archivos NTFS, que es la que no es tan estándar, no es tan óptima o
compatible, por ejemplo, con el reproductor de música del coche o con el televisor a la hora de enchufarlo para ver una película, pero no tiene límite en el tamaño de archivos, por lo que es ideal como sistema de archivo para unidades en las que está el sistema operativo o, por ejemplo, para unidades o discos duros extraíbles que utilizan para hacer copias de seguridad a lo bestia y tal. Bueno, pues también debería de ser NTFS. En cualquier caso, esta era de primero de explorador de Windows. 2, la de Dinamarca. Acabamos con una pregunta de repuesto que, bueno, es lo que les decía que no me mola mucho, ahora les comento el porqué. ¿Qué tipo de paquetes usa la herramienta de línea de comandos PIN? Esto sí que, repito, que para hacer una pregunta de reserva me parece un poco, un poco exagerado, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la respuesta que daban es la A, ICPM, pero en realidad está mal, porque en realidad ICPM creo que es el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. ICMP es lo que es el protocolo de mensajes de control de Internet. Es un tipo de protocolo que no envía información, sino envía mensajes, me explico, no envía paquetes de datos, sino implica mensajes de feedback. Es un protocolo que sirve para enviar resultados, enviar como resultados de informes que se realizan. Cuando realizamos un código PIN, PIN es para cuando quiero conectar con otro, comprobar la conexión entre mi equipo y otro equipo mediante la dirección IP, bueno, pues ese otro equipo envía a nuestro equipo, no envía datos, sino envía un mensaje indicando si se ha podido conectar o no y se utiliza, por tanto, ese protocolo. En cualquier caso, no es ICPM, sino es ICMP. Protocolo siempre al final, al igual que en DSHP, en HTTP o en FTP, no por la P ahí en medio. Esto me recuerda a una pregunta de la convocatoria del año 2016, que se hizo en el año 2017, donde una pregunta también hacía referencia al mismo sistema de archivos. La pregunta era prácticamente calcada a la que tenemos aquí. No hablaban de Windows 10, pero sí que, oye, ¿cuál de los siguientes es un sistema de archivos? Y te ponían tres preguntas súper locas, y otro, y en vez de NTFS, hablaba de NFTS, que estaba mal. Y no solo eso, sino que los NFTS son los no fungible tokens, estos obras de arte digitales que se pusieron de moda hace 2 años y que ahora por lo visto han desaparecido del todo, y donde estaban invirtiendo un montón de gente, un montón de dinero. El caso es otra cosa de la informática que existe y que no es un sistema de archivos. Y no la dieron por inválida. Así que, bueno, si no dieron por inválida aquella, que era una pregunta normal, esta, que es una pregunta de reserva, que ni siquiera seguramente tendrán que utilizarla, pues no creo que la toquen. Pero vamos, que la respuesta que dieron como correcta es la A, pero está mal. 4. ¿Qué es una dirección IPv4? Una dirección IPv4 es un conjunto de valores. Bueno, vamos a hacerlo rapidísimamente. Donde tenemos, son 4 grupos de números y cada número oscila entre el 0 y el 255 separados por puntos. De manera que aquí tengo un valor entre el 0 y el 255. Aquí tengo 2 puntitos. Esto lo pongo así, esto lo pongo así, todo va así. Marco esto, lo copio, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a marcar uno más. Y le voy a decir aquí tal cual, para pegar no solo los valores, sino también el ancho de las columnas. Y tenemos un conjunto de valores que van entre el 0 y el 255, 2 puntitos. Entre el 0 y el 255, 2 puntitos. Entre el 0 y el 255, 2 puntitos. Y entre el 0 y el 255. En realidad, entre el 0 y el 255 hay 256 combinaciones posibles. 256 valores diferentes que pueden haber aquí, que pueden haber aquí, que pueden haber aquí y que pueden haber aquí. Por lo que en realidad, para calcular el número de valores posibles, pues sería 256 por 256 por 256 por 256. Esta operación da 4.000 millones y pico de combinaciones, pero vamos a hacerla de otra manera. 256 es en realidad 2 elevado a 8. Y 256 es 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 y 2 elevado a 8. En realidad, 2 elevado a 8 por 2 elevado a 8 por 2 elevado a 8 por 2 elevado a 8 es, te lo pongo por aquí debajo, 2 elevado a 32, porque misma base, diferente exponente, se suman los exponentes. Esto, pues repito, lo compruebo por aquí, ya que estoy. Esto es igual a 2 elevado a 32 y daba esos 4.000 millones y pico de combinaciones. El caso es que es una combinación de 4
octetos, ¿vale? Porque son 2 elevado a 8, porque aquí hay valores o pueden haber valores entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, entre este valor y este valor hay 256 valores diferentes. Lo sé porque son dos elementos que son el 0 y el 1 tomados de 8 en 8 y son 256 valores. Al primero le pondrá un 0 y al último lo nombrará como 255 y ya tenemos todos los valores entre medios. 8 bits es lo que se llama un byte, un octeto. Así que una dirección IPv4 tiene una capacidad de 4 bytes. 4 bytes por 8 bits que tiene cada uno son los 32 bits que da de capacidad. Así que volviendo aquí, tenemos, ¿es un identificador binario de 64? No. ¿De 24? No. ¿De 48? No. Son 32. Así que es el número binario de 4 octetos. 4 de 8, 4 por 8, 32. ¿Que identifica una interfaz en red de dispositivo utilizado? Pues evidentemente sí. Y si preguntasen por la V6, como ya bien saben, es 2 elevado a 128, que eran 340 sextillones, un locurón. 4, la D de Dinamarca, y no había duda alguna. 4 octetos son 4 de 8, 4 por 8, 32. Y por último, de regalo también, en Excel 2019, si aplicamos la función moda sobre los números 7, 5, 8, 1, 7, 4, 3, 2, 2, 7, el resultado es, en realidad la función moda como tal ya está, digamos que funciona, pero que no existe como tal en el Excel 2019. Tenemos ahora moda.1 y moda.varios, porque moda.1 te dará uno de los valores que más se repiten, el que más se repita si solo hay uno, o uno de ellos si hay un mismo número de valores que se repiten, y luego tenemos moda.varios, que te mostraría todos los valores que se repiten si es que hay más de un mismo valor que se repite el mismo número de veces que otro. Moda como tal, repito, sigue existiendo como función de la categoría compatibilidad para que sea compatible con versiones anteriores. Pero bueno, tampoco hay que volverse muy pijotero. Y moda es básicamente el valor que más se repite y creo que el 7 se repite una vez, el 5, por ahí 7, 5, 8, 1, 7 se vuelve a repetir, 4, 3, 2, 2 se repite y 7 se vuelve a repetir. El 2 se repite en 2 ocasiones y el 7 se repite en 3 ocasiones. El resultado es un 7. Y hasta aquí lo que serían las preguntas del examen de auxiliar. Como les decía al principio, de las 40 preguntas hay como 20 que deberían de haber sacado si estuvieron con nosotros sin ningún tipo de problema. Vale, hay bastantes preguntas de internet e informática básica que me sorprendió también un poquito. Hay 20 que deberían haber sacado sí o sí seguro. Hay 10 por lo menos que sí o sí, más o menos deberían estar, bueno, 20 no, 25 por lo menos. Hay otras 5 que más o menos y otras 5 que ni de broma. Bueno, no sé si me salió el cálculo, pero vamos, salvo 4 o 5 preguntas que se salían un poquito del temario visto que tenían que ver con los protocolos específicos de notificaciones o de asignaciones de IP, el resto estaba prácticamente todo comentado y, repito, y espero que lo hayan sacado adelante más o menos pues como acabamos de ver ahora. Tampoco tenía mucha dificultad. Si es verdad, repito, que no es sencillo, no lo veo sencillo con respecto al de administrativo. El de administrativo era bastante más sencillo. Este auxiliar estaba puesto un poquito con preguntas, no había tantas preguntas regaladas, por decirlo así, y había muchas preguntas del tipo de sí, conozco dónde tengo que pulsar, pero no me sé la ruta entera para poder llegar. Pero bueno, ahí está también la diferencia entre los que habían estudiado bastante y los que solo habían mirado por encima. Nada, poco más. Espero honestamente no volver a verlos por aquí nunca más, lo que significaría que han sacado la clase. Y si me están viendo como parte de formación del próximo proceso selectivo, pues nada, pues denle caña. Hasta luego.